no era él nunca fue decir algo y hacer otra cosa, ¿no? Lo que él hizo en su pontificado fue acompañado por su propia vida, ¿no? La austeridad plena, tal cual, su Bien, habitación era chiquita, con una cama bien, común, sus libritos, eh, bien, nada, no había, siempre muy generoso con todo el mundo. Conozco infinidad de personas a las cuales con bien. el mango que tenía él se lo daba a otro para que se cure de una enfermedad o para que se pague un pasaje para ver este tratamiento, para acompañar a un ONG o para... Eh, siempre muy, muy comprometido con la austeridad Bien. y después, más allá de lo que él además hacía en su propia persona, me, acuer, Bien. me acuerdo del día de su proclamación, que si bien tenía las ropas que había que tener, pero estaba un montón de otras cosas que tenía que haberse puesto ese día, no se las quiso poner, eh, pero también Bien. Victoria, nos tenemos que despedir. Te vamos a volver a llamar, a consultar en la continuidad de 24. Te agradecemos mucho. No queríamos no llamarte porque sabíamos que tenías una historia linda para contar. Gracias por este ratito. Gracias de verdad. Nos reencontramos pronto. gracias a ustedes y recemos por él, Recemos por él. Dios nos dio un regalo, un gran nombre para toda la Bien. humanidad, un argentino. Gracias, Victoria Morales Gorleri, por este ratito. Y bueno, ya, gracias, Spillman. Vamos con Nico, vamos al pase con el querido Pablo Rossi. Pablo, querido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Bien, Buenas muy tardes bien. para todos. Buenas tardes en un día tan especial, ¿no? De conmoción mundial. Mira, estaba haciendo recién algunas cuentas. Según Vatican News, la última cifra de católicos en el mundo llega a 1.406 millones. 1.406 millones de católicos en el mundo. Se acaba de ir el jefe de esta Grey, ¿no? Claro. El argentino más importante de la historia. Un hombre que hizo lío, que llamó a todos a hacer lío y la verdad que hizo lío. Adentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Que bueno, hoy nos toca este momento de recogimiento, de escuchar, de observar esta conmoción, querido Nacho, como han venido haciendo todos nuestros compañeros desde muy temprano. Creo que lo tenemos a la distancia, hoy estamos aquí porque Eduardo está de viaje, está en Varsovia, si no me equivoco, tarde debe ser allí. A ver si lo podemos sumar a Edu en un día tan, pero tan especial. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Me están recibiendo bien? Sí, Aquí, Edu. Sí, Perfecto, 11 de Edu. la noche, perfecto. 2 minutos, en Perfecto, Edu. Varsovia, Perfecto, en perfecto. Polonia. Perfecto. Es muy impresionante porque justamente estoy en uno de los países más católicos del Claro. mundo, Así es. Polonia. Eh, Además, el país de Juan Pablo II, el Papa Boutila. Viste, Pablo, que uno siempre recuerda de los hechos históricos el momento donde uno estuvo, Así es. Así es. ¿no? ¿Dónde uno estuvo? Y lo debes recordar. ¿Dónde estuviste vos o aquellos que nos están viendo? ¿Dónde estuvieron el día que eligieron al Papa Francisco? Yo lo recuerdo como si fuera hoy, porque ese día yo estaba en Roma, Ni más ni menos. justamente transmitiendo para otro canal. Me tocó cubrir lo que se llama el precónclave y el cónclave, y después me encontré con un papa argentino, una sorpresa mundial. Ni que hablar para los argentinos, porque tendrán que pasar otros 2000 años para que tengamos otro papa argentino, ¿no? Totalmente. Habían pasado 2013 años para que nos encontremos con el padre Jorge siendo Francisco. Así es. Cuando el cardenal Turán anuncia desde el balcón Habemus Papa, Qué ¿no? momento, ¿no? Qué Y, momento. y pensar que hoy uno de los papables, y si querés hablamos de ese tema dentro de un rato, los papables, los papábiles, uno de los papables era el segundo de Turán,
pero lo hablamos después, si querés y tenés un tiempo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, Eduardo. Vos sabés que cuando decís, tenemos un archivo de el día después, porque vos estabas allí, cada uno sabe. Vos sabés con quién me tocó hablar. Yo estaba en la radio, me tocó hablar, que quiero ver, tal vez mañana podemos hablar con él, porque va a ser uno de los que va a estar en el cónclave, que es ni más ni menos que el cardenal Ángel Rossi. En ese momento era el padre Ángel Rossi, que había convivido con Jorge Bergoglio allí en la compañía cuando le tocó estar 2 años a Bergoglio. Así que, sí, claro, ese momento, mira, que ¿querés que lo pongamos, Eduardo, al día, creo que era la mañana siguiente, 13. ¿no? Era no sé qué es lo que vas a mostrar. Te voy a mostrar. Pero el Papa fue elegido el 13 de marzo. Del 3 Exacto. del 13. Exacto, exacto. Pero si querés compartamos, Nacho, Nico, ¿cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Compartamos el día después, porque vos estabas allí exteriorizando, estabas en C5N y si no me equivoco estabas en contacto con Fabián Doman, hoy nuestro compañero aquí. Exactamente, él conducía la mañana. Exacto. Y eso se produjo cerca de cuando lo nombran Papa debería ser, ya había anochecido, debe haber sido 6, 7 de la tarde más o menos, eran las 2, 3 de la tarde acá hora Argentina. No sé qué es lo que vas a pasar porque ¿Sabés él conducía la mañana. ¿Sabés qué vamos a pasar? Justamente como vos, como vos repasabas los diarios del día después. Fíjate. Dale, mirá. Hoy la televisión italiana amanecía con esta imagen. Así la televisión italiana con la bandera argentina en todos los programas de televisión. Italiano de Argentina. Todos los canales de televisión tenían esta imagen. La imagen de Bergoglio, la imagen de la bandera argentina. Así los canales de televisión reflejaban la noticia de un papa argentino. Fabián, te quiero mostrar lo siguiente. Este es el Observatore Romano, sí, que es el diario vaticanista por excelencia. Los diarios de Roma, todos tienen la imagen del Papa Francesco. Francesco lo llaman aquí, el Papa Francisco para nosotros, ¿no? Georgium Marium Bergoglio, en latín, Franciscum, ¿no? La respuesta de Pedro. A ver, te muestro otro diario. La República, el diario La República, la nueva iglesia del Papa Francesco. Ya todos los medios y los especialistas vaticanistas hablan de se viene un nuevo tiempo en la iglesia en el mundo. Jorge Mario Bergoglio, vengo del fin del mundo, que lo dijo Bergoglio justamente ¿te acordás, en su mensaje, que ¿no? anoche hablábamos de que para mí la mejor tapa la imagen de Bergoglio. Que la mejor tapa para mí era República Online ayer, cuando decía que el Papa se definía, vengo del fin del mundo, el Papa del fin del mundo. Exactamente. Il Messaggero, también diario muy importante. Papa Francesco, el primer pontífice no europeo, es un jesuita argentino. La fumata bianca en el 5º escrutinio, es un boato de San Pedro. Vengo del fin del mundo. También el Messaggero destaca justamente esa frase, ¿no? Dentro del diario también muchísimas páginas dando cuenta hora a hora lo que había ocurrido y cómo habían elegido a... 12 años pasaron, Eduardo. Wow. 12 años. 12 años. 12 años. 12 años de ese momento. Vos sabés que ese era un tinglado especial que la Sala Estampa, que es, digamos, la vocería del Vaticano, no importa quién sea el Papa, se llama así Sala Estampa, montó especialmente para la cobertura de los medios internacionales. Allí estaban prácticamente todas las grandes cadenas de televisión. Al lado mío tenía a TV3, Antena 3 de España. Sí. Abajo mío, ahí en el piso inferior, lo tenía tenía la gente de Fox News, de CNN, ¿no? En ese momento nos codeábamos con las grandes cadenas de televisión, ¿no?
Pero te decía esto porque es muy impresionante, porque uno se acuerda dónde estaba el día que lo nombran y uno hoy se va a acordar dónde estaba al momento de su muerte. Y yo no me voy a olvidar nunca más en mi vida que me enteré de la muerte del Papa Francisco de casualidad, estando en el cementerio del gueto de Varsovia. Wow. En ese mismo lugar, entre las tumbas del gueto, porque estamos justamente en algo que se llama la Marcha por la Paz, alguien cuenta, me llamaron, un amigo me cuenta desde Roma que se acaba de morir Bergoglio. En la Argentina creo que en ese momento, acá eran en Varsovia cerca de las 10 de la mañana más o menos, y en Roma el Papa muere a las 5 y 30, a las 5 y 35 me parece, Sí. ¿no? Más o menos. Más o menos. Aproximadamente. Se informó a las 5:35. Se informó a las 5 y 35. Pero en la Argentina recién se supo como a las 5 de la mañana, 5 y cuarto, 5 y media. Sí, a las 5:35 de acá. ¿No es cierto? Más o menos cuarto, también. sí, 5 y cuarto. Más o menos. Pero fue muy impresionante porque no me voy a olvidar nunca más dónde me tengo que enterar de la muerte del Papa Francisco. Y fue realmente una conmoción. Y Varsovia hoy, una ciudad tremendamente católica, una ciudad que fue arrasada en la década del 40 por los nazis, no dejaron absolutamente nada de esta ciudad, ¿no? Fue construida una ciudad nueva y la conmoción que vivió aquí el pueblo católico de Polonia fue muy, muy impactante. ¿Qué te Muy, parece? pero muy impactante. Aparte que dio un pueblo polaco que dio al Papa un viajero, papa. ¿no? Al Papa Exactamente. Wojtyla, ¿no? A Karol Wojtyla, Exactamente. ¿no? Digamos al Papa Santo. Sí, al Papa Santo. Hoy es Exacto. San Pablo II, ¿no? Exacto. El tema es lo que viene, porque lo que vamos a ver ahora es el momento del velatorio, de las exequias. Lo van a llevar tal cual como Francisco quería, lo van a llevar a Santa María Maggiore. Así es. Que es una pequeña iglesia donde allí creo que hay una virgen, la Virgen de Luján, me parece ahí. Pero el Papa pidió y él mismo se hizo construir la tumba. Hasta el final, ¿no? Deja una marca, ¿no? Sí, y vos fíjate una cosa, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando salió del Gemelli? Porque los médicos no querían que él salga del Gemelli. No. Lo querían internado mucho tiempo más. Sí. Y el propio Papa dijo, no aguanto más acá. Llévenme a casa. Claro, los papas mueren en el Vaticano. ¿Viste esa frase que rige allá y no fuera? Exactamente. Da la sensación que él quería estar allí y Eduardo hoy se ha recreado hasta, digamos, todas las posibilidades. El hecho de que él haya decidido, creo que vamos a poder estar con Claudio Sin también, que está conectado, él haya decidido la salida ayer en el día domingo de Pascua, que no estaba recomendada absolutamente por ningún médico, y que sin embargo su voluntad fue la de estar, aún en las pésimas condiciones que uno podía advertir en la que se encontraba, él quería estar en este domingo de Pascua, ¿no? No, pero desde que salió del Gemelli, no dejó de hacer cosas cuando aún sus propios médicos le recomendaban no tenga audiencias. Sí. Y así todo terminó encontrándose con el rey Juan Carlos. Así es. Y tuvo hasta hace pocas horas la última reunión con el vicepresidente norteamericano. Con Vance, ¿no? Exacto. Muy impresionante. ¿Me permitís, impresionante. me permitís, sí, Eduardo, lo podemos sumar a Claudio? Claudio, que está también, está en Italia, creo que está en Florencia, ¿no? En este momento. Querido Claudio, ¿cómo estás? Te sumamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Eduardo, bien. Ignacio, no sé, todos, un beso grande. Un beso. Un gusto estar allí con ustedes como casi todas las noches. Sí, estuvimos esta mañana hasta el mediodía en Roma y ahora estamos en Florencia. Estaba escuchando con atención lo que contaba Eduardo y es así. Solo un detalle acerca del lugar donde va a ser enterrado, que él eligió en el año 2022. Le ofrecieron, le preguntaron en qué lugar de Santa María Maggiore quería estar enterrado y él eligió un lugar en el suelo.
y va a tener solo una placa de mármol que diga Franciscus y nada más. Y el crucifijo que él usa habitualmente. Pensé una cosa muy curiosa. Eduardo conoce bien ese lugar y cruzando la calle de Santa María Maggiore está la Embajada Argentina en Roma. Así es. Así que no solo está digamos, en la iglesia que él quiere, sino claramente muy cerquita de la tierra de la cual él viene, que es Argentina, ¿no? Así que nada, me parece que es simbólico. Yo no sé si él lo pensó de este modo. Seguramente pero sí, Claudio. una lectura podría ser esa, ¿no? Ahí estamos viendo Santa María Maggiore. Esa es la parte posterior de Santa María Maggiore, no es el frente. Y atrás de ese obelisco que ustedes ven está la Embajada Argentina. Y él va a estar enterrado allí a los pies de una virgen que es parecida, como decía Eduardo, a la Virgen de Luján, que se llama Salus Populi Romani, porque es una virgen a la cual el pueblo de Roma, cada vez que había una peste, una catástrofe, iba y le rezaba para que lo salvara de la enfermedad o de las penurias que vivían en ese momento el pueblo romano. Estoy hablando de entre el 1600, 1500 y 1600, ¿no? En la época del Papa Rey, digamos, de los Papas Reyes. Sí, si no me equivoco, una de las primeras, si no la primera iglesia dedicada enteramente a la Virgen María. Sí, señor. Santa María La primera Maggiore. iglesia. Claro, por eso. Vos fíjate que recién veíamos abajo, ¿no? A la derecha de la pantalla, abajo, veíamos el momento en que trasladaban al Papa Francisco, creo que iba hacia la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Era trasladado hacia la cárcel para lavarle los pies. Exacto. Los médicos le dijeron, o no, Claudio, le dijeron, Sí, eso no lo haga de ninguna manera. Claro. Tal cual. De ninguna manera. Y lo hizo igual. Vos fíjate en el auto descapotable, al aire libre, un hombre que si apenas podía respirar, ¿o no, Claudio? Absolutamente. Además, tal cual dice Eduardo, digamos, él tenía una convalecencia protegida, se llama técnicamente. Los médicos le dijeron, mire, usted tiene que quedarse ¿quiere ir a Santa Marta? Ok, pero tiene que quedarse allí, no puede moverse. Claro. Y él decidió, el Santo Padre decidió hacer lo que ustedes vieron que hizo el sábado, que fue a San Pietro, y ayer, domingo, que fue directamente a la plaza. De tal modo que ningún médico, considerando los 38 días que estuvo internado, etcétera, podía eventualmente haber aceptado semejantes conductas. Pero bueno, son decisiones personales que ningún médico puede cuestionar tampoco, ¿no? Porque, bueno, finalmente cada uno elige el destino que quiere, ¿no? Sí, sí. No, para mí, ¿sabes qué? Para mí el Papa eligió estar con la gente hasta el último minuto de su vida. Estamos Para mí totalmente de acuerdo. es esa la demostración. La demostración... Él se sentía cercano a la gente y quería estar con la gente hasta el último momento, no encerrado en un cuarto, Exacto. no Claro. encerrado en una habitación de un hospital. Cumpliendo servicio, que era un poco Exactamente. su mayor vocación, ¿no? Y mostrando hasta el último momento. Se han repasado imágenes, testimonios de él cuando le preguntan sobre la muerte. Una excelente entrevista que le hizo Daniel Haddad, Sí, señor. querido Eduardo, que sabes muy bien. Que dijo, no le tengo miedo a la muerte. Exactamente. A ver, Pablo, si A podemos... lo único que le tengo miedo es a verla que se venir. me acerque a verla venir. Quiero verla venir. Claro, eso. Que no la quiero ver venir. No la quiero ver venir. Que Claro. no me tome inconsciente, creo que fue, Claro. dijo. Exactamente. El miedo es el miedo cabe cuando uno la ve venir. Pero me da la Exacto. sensación que en esta la vio venir y dijo que sea cuando deba ser. Pero yo voy a estar en servicio, digamos, porque contrarió a todos los consejos médicos, ¿no? En acción hasta el final, y con mucho simbolismo todo, siempre, ¿no? Sí. Absolutamente. Desde el primer día Solo para contarles, hasta el perdón, final, solo yendo a para la contar cárcel, algo perdón, acerca- y hasta el entierro, no. ¿dónde va a ser? Sí, solo para contarles algo respecto al diagnóstico final de muerte que se publicó hace un par de horas nada más, a pesar de que la muerte ocurrió a 7:35, tal cual ustedes han dicho muy bien. Bueno, pues la muerte tiene que ver con dos hechos que son formalidades. Ictus, o sea, un accidente cerebrovascular, más un colapso cardiocirculatorio agudo. Es como los médicos en Argentina ponemos
paro cardiorrespiratorio no traumático. Es una fórmula que se usa mucho en Italia para certificar una muerte natural. Esto quería decirles. Y que ocurrió a una hora de la madrugada que nunca sabremos porque eso está en los protocolos secretos, pero que fue anunciada a la hora que ustedes mencionaron hace un rato y que lo encontró durmiendo en paz. No hubo ninguna cosa violenta ni nada por el estilo. Si no me equivoco, Claudio, Edu, a todos, él le tenía miedo al dolor, no a la muerte, sino era al dolor. Pero si quieren, compartimos juntos ese párrafo de la nota que Daniel Haddad le hacía al Papa Francisco. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé. Cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Ahí está. Impresionante. Verla venir, no quería verla venir. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Pensar que este Papa no solamente estuvo al borde de la muerte, esa vez que le cuenta a Daniel Haddad, que, entre paréntesis, debe ser la mejor nota periodística que yo le vi hacer a un Papa. Sí. O por lo menos Excelente. al Papa Francisco. Excelente. De los periodistas argentinos, la mejor nota periodística lejos. Ahora, además de esa vez, que creo que fue, Doc, cuando tuvo el cáncer de colon, ¿no? Cuando tuvo el problema en el colon. Claro. Él le tenía 18 terror. centímetros de colon. Claro, Sí. él le tenía terror, además, pánico a las anestesias. Quedó Exacto. muy mal después de esa operación. Pero en esta última internación estuvo 2 veces al borde de la muerte. Sí. Y una de esas veces, contada por el mismo médico que lo atendió, el mismo médico contó, hubo un momento en que tuvimos que decidir si lo dejábamos ir o no. O sea, el Papa se estaba yendo Exacto. y tenían que tomar la decisión si lo dejábamos ir o no. Y después se terminó decidiendo de que no lo dejaban ir. Claro. ¿No? Claro, los católicos, por supuesto, consideran que esa no fue una decisión de la ciencia, sino del Espíritu Santo, pero la ciencia tenía que tomar la decisión, claro. O por lo menos el Espíritu Santo, Dios, le dijo Exacto. al hombre más cercano al Papa, Claro. no se tiene que ir. Exacto. Exacto, ese ¿No? fue el consentimiento. Todavía el no. consentimiento ¿No es cierto? Todavía Claro. ese Pablo Con fue un el consentimiento. Eso es, el consentimiento de mayor nivel que he escuchado y visto en mi vida. Y eso lo contó Eduardo Claro. en uno de los noticieros. Sí, señor, me sí. acuerdo perfectamente. Y así fue. Claro. Un detalle más acerca de esto. Acabo de ver un programa estupendo en la televisión italiana, en la RAI, acerca del cónclave. El cónclave tiene que empezar no antes de 20 días de la muerte del Papa, y después tiene un tiempo ilimitado para elegir el nuevo Papa. Son 138 los electores, la primera vez en la historia que hay tantos, y el problema es que se conocen muy poco, por ende no va a haber demasiado contubernio, en el mejor sentido del término, por Dios, como para poder salir rápidamente con un Papa elegido, porque solo hay 18 cardenales italianos que se conocen muy bien, pero el resto, digamos, hasta llegar a 138 son de 74 países. Claro. Así que no tienen Y mucho nombrados y por Eduardo Bergoglio. conoce. Exacto, eso es. Sí, 108 fueron nombrados por Bergoglio. Una estratega. Eduardo conoce Santa Marta. En Santa Marta hay 129 habitaciones y hay 138 electores. Así que estamos con un problema hasta de habitaciones. De habitaciones, exactamente. No, pero lo interesante es lo que decía Nico. 108 cardenales eligió el Papa Francisco en estos 12 años. Ahora, algunos dirán,
entonces tiene arreglado el cónclave, No. el Papa ya No, dejó no, arreglado claro. el cónclave. Eso no existe. No. No existe. No. Es posible que sí, como es posible que no. Porque después empiezan todas las conversaciones en el precónclave, Exacto. en distintas... los mismos cardenales primero se encierran, por eso se llama cónclave, ¿no? Con llave, Sí. ¿no? Están totalmente encerrados sin ningún tipo de posibilidad con el exterior. Salvo Y en que el ese camerlengo, tiempo, claro, salvo que el camerlengo considere que por alguna razón tiene que haber alguna Bueno. comunicación del exterior, pero sí, están pero absolutamente muy aislados. pero muy especial. Sí, Si no sí, son, sí. están totalmente aislados Sí, sí. y cada uno puede estar en su habitación, que cada uno tiene una habitación designada cuando llegan al cónclave, no saben cuál va a ser su habitación. Vos sabés que el Francisco no tenía la habitación que después usó como papa, sino que después eligió Exacto. le había tocado otra de las habitaciones de Santa Marta. Pero después los papas, los cardenales, durante el día desayunan, Claro. almuerzan, comen a la noche, siguen las conversaciones, Claro. ¿no? Y las tertulias Sí, sí. entre ellos acerca de... ¿O no, Votan, Claudio? sí, tal cual. Votan 2 veces por día nada más y el resto del tiempo 2 veces por día. Están en los la- conciliábulos, están en los conciliábulos. Esa es la palabra adecuada. Claro. Es lo que decía Eduardo recién y lo que decía Nico. A ver, no hay bergoglianos. ¿Por qué? Porque en los nombramientos que hizo el Francisco, de estos 108 cardenales, son de todo el mundo. Entonces es muy complicado que eso se pueda, digamos, armonizar, Trasladar. para utilizar una palabra, claro, trasladar a un grupo de fuerza, a un grupo de poder. Exacto. Porque no es así. Exacto, y también... Vos fíjate que Sí, dale. perdón, de Juan Pablo II quedan 22 cardenales elegidos por él. Y tengo entendido que 22 de Benedicto y 5 son los elegidos por Juan Pablo II, ¿no? Exacto. Así que la gran mayoría fueron, digamos, designados cardenales por el último Papa, por Francisco. Sí, Pero bueno, pero ¿sabés qué, Eduardo? Que es muy interesante lo que ustedes están planteando, porque uno piensa a veces en los automatismos, ¿viste? A veces uno piensa en clave local, en clave de hinchadas o de grieta, etcétera, etcétera, ¿no? El Papa Francisco también nombró en algunos lugares cardenales conservadores. O sea, no todos eran bergoglianos en el sentido de reformistas o entre comillas más progresistas. Le tocó nombrar a algunos que incluso hoy en ese ordenamiento que hacen los ponen más del lado de los conservadores que del lado de los progresistas, ¿no? Así es. Una estrategia. Adelante, ¿no? adelante. Adelante. No, Claudio. estaba escuchando un comentario recién, hablé con alguien que estaba en Roma y me hizo un comentario que me gustaría convalidar con ustedes o eventualmente confirmar o no. Porque hay una versión que el Papa dejó en su testamento por escrito, algo vinculado con que él no va a estar en el féretro va a estar vacío. Porque No sabía. es la primera etapa es Santa Marta, la confirmación de la muerte, el camerlengo que dice, bueno, murió el Papa, confirmado, termina esa primera etapa o la primera estación en realidad. Uh-huh. La segunda estación es cuando llevan el cadáver y eventualmente en un cajón, en una plataforma en San Pedro. Pidió que no hubiera plataforma y según versiones que corren por aquí, pidió además que su cuerpo no esté dentro del cajón. Habrá que confirmar si esto es así o no. No lo doy por afirmado, lo pregunto y lo dejo planteado. Porque incluso vi una imagen del cajón vacío con una especie de representación de 2 soldados de la Guardia Suiza, por supuesto, al lado del féretro. La información oficial del testamento es que él dijo, bueno, que solicitaba que el sepulcro sea en la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, y dijo, el sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. No sé qué interpretación tendrá. Ese es el momento del entierro.
porque tal cual decías hace un rato, eso va a ocurrir en Santa María Maggiore, entre la Capella Sforza y la Capella Paulina. Ahí está la Virgen de Salus Populi Romani. Pero el tema es ahora empiezan los 3 días que la gente puede ir a San Pedro digamos, a dar las condolencias o a ver supuestamente el cuerpo. Acá me dicen, pasaba Gabriel aquí. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Hay un material de cómo se cerró la habitación de Francisco. ¿Qué es lo que tenés, Pablo? Sí. A ver, ¿lo podemos ver a eso? A ver, dale. Ahí se ve que los cardenales Kevin Farrell y Pietro Parolin y el arzobispo Edgar Peña Parra sellaron la habitación del Papa Francisco en Santa Marta. Ahí está. No, Eso esto no es siempre se Santa hace. Marta. Perdón, esto No, es eso Palacio no es. Apostólico. No, Esto es exactamente. Palacio Apostólico. No es Santa Marta. Ajá. Pero siempre se hace así. Sí, siempre se hace así. Es un... Y acá en este caso cerraron Santa Marta y el Palacio Apostólico desde el lugar desde el cual están saliendo en este momento los cardenales. Exactamente. En cuanto a los papables, si querés Dale. Sí, es muy... Me parece que hay que recorrerlos, porque es lo que viene. Sí. Porque es efectivamente lo que viene, ¿no? Sí, la pregunta, antes de ir a los nombres, Eduardo, que la pregunta es si habrá un continuador llano y directo de Francisco, o el sector más conservador Esa es la clave. impondrá ¿Vos sabés a que alguien de una ideología, una visión diferente a la de Francisco. Cuando Francisco estuvo internado esos 30 y pico de días, ya lo habíamos charlado varias veces con Claudio Sin, y habíamos anticipado que había olor a precónclave. Sí. Exacto. Había ya movimientos de cardenales y lo que se llama la curia vaticana muy fuerte para tratar de hacer movimientos determinados políticos dentro de la Iglesia Católica como para terminar con el papado de Francisco, dar vuelta a la página e ir a otro tipo de iglesia, ¿no? Francisco tuvo mucho... Me permitís, vamos con un urgente, ahí se interrumpió un poquito. Urgente, vamos, ahí volvemos. Llega Victoria Villarroel, allí está Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, Pablo, la vicepresidenta de la Nación está llegando, la escuchamos. Quiero hablar hoy de lo que fue el Papa Francisco, todo lo que ocurra después lo hablamos en otro momento, disculpen. ¿Va a viajar a Roma, vicepresidenta? ¿Va a viajar a Roma? Bueno, ahí ingresa la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, a esta Basílica de San José. En instantes nada más va a comenzar la misa que va a dar el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva. Como vemos, la basílica ya está totalmente colmada de feligreses esperando por esta ceremonia. También va a llegar una comitiva del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezada por la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, pero la presencia realmente de la vicepresidenta de la Nación, de la cual nos enteramos hace minutos, nada más, obviamente ha alterado todos los protocolos de seguridad, pero allí está, llegando a uno de los primeros bancos para colocarse de frente al altar, en donde, reitero, en minutos nada más, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dará la misa en esta iglesia tan particular y tan cara a los sentimientos del Papa Francisco, porque aquí evidentemente comenzó su conexión con la Iglesia Católica. Estamos a muy pocas cuadras de la casa en la cual nació, y en esta iglesia efectivamente ha iniciado su camino en la iglesia que lo ha depositado como principal figura durante 12 años de la feligresía católica a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, la vicepresidenta Victoria Villarroel, hace instantes, como vimos, ingresó a esta Basílica de San José para presenciar la Santa Misa. Bien, Gabriel, volvemos contigo allí. Estamos muy atentos a
a lo que ocurre allí en Flores. En un ratito voy a estar hablando con Fischel Slagen, el rabino Fischel Slagen, que es el primer rabino en ser nombrado por el Papa Francisco como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida. Un amigo de Francisco que vamos a tener el gusto, el honor ya lo tenemos aquí en la mesa junto con todo el equipo. Claudio, bueno, ¿sabés qué te quería preguntar, aprovecharte, Claudio, mientras lo reconectamos, y si es que se puede, a Eduardo desde Varsovia? El italiano, porque vos estuviste en Roma y estás en tránsito allí. ¿Cómo ha tomado el italiano esto, no? Con mucho dolor. Mira, te agradezco la pregunta, Pablo, porque realmente estuvimos con familiares de Ana, mi mujer, y con familiares míos, y todos están realmente con un dolor que sorprende, te lo digo concretamente, porque, bueno, el dolor por la muerte del Santo Padre. Lo de Francisco es un hecho que habrá que analizar con el tiempo y la historia, y lo harán quienes correspondan. Pero la sensación, el sentimiento de pena que hay aquí en Italia es realmente, desconcertante. Bueno, yo creí que estaban más... A ver, bueno, hace tanto que está el Papa ahí, pero no, el Papa en Italia y supongo que en muchos lugares del mundo. Yo estoy hoy describiendo vivencias que tenemos de aquí en Italia. Totalmente. Pero la verdad es que... Pero es muy bueno lo que decís, y me abrís una pequeña puerta, porque bueno, esto es como una gran continuidad, ¿no? Creo que hoy es el momento de la conmoción y también nosotros de salir a veces de nuestro pequeño centímetro cuadrado, ni siquiera es metro cuadrado, por donde vemos a veces la realidad, que es muy, muy contaminado de las pequeñas cosas, de la grieta, de la batalla ideológica, de la política chica, ¿no? 1.406 millones de católicos en el mundo, claro, ¿no, claro, Claudio? Claro. Uno se asombra y se abre a lo que ha significado este hombre como Pablo, pontífice, ¿no? Exacto. Un hombre constructor de puentes en todas partes del mundo, ¿no? De ahí lo de pontífice, pero me gustaría agregarte este punto en particular, porque también se discute sobre si el próximo Papa va a vivir en Santa Marta, va a tener zapatos negros, sí, o va a usar el pantalón debajo de la sotana o no. Y la verdad es que son detalles insignificantes. El próximo Papa va a ser el próximo Papa. Y da lo mismo que hicieron los predecesores. No es que puede haber una continuidad ideológica si es Parolin el próximo Papa, porque estuvo muy cerca de Francisco y a lo mejor hubo un intercambio de filosofías y actitudes, etc. Pero claramente de esos detalles tienen que ver con cada papa y los demás no tienen por qué hacer lo mismo. Tal cual. Ahora lo reconectamos a Eduardo. Voy a hacer un puente simplemente con lo que le escuchaba al padre Manolo Fernández hace un rato. Nos dio, dijo, Dios nos dio un papa a la iglesia para cada momento, ¿no? Y enumeraba como solamente sabe él hacerlo, ¿no? De pronto, yo no lo conocía y lo dijo magníficamente, de pronto cuando llegó Juan XXIII dijeron, bueno, nos va un papa provisorio por un tiempo, un papa bueno, un buen hombre por un buen tiempo. Fue un reformista formidable de la iglesia, ¿no? Otro santo. Exacto. Eduardo, estábamos charlando un poco, seguíamos con quién fue Francisco, quién es Francisco hoy ante esta situación, ante el mundo, y quién vendrá, ¿no? Sí, yo sabés que lo que querría destacar, que Francisco para los argentinos y para el mundo fue el argentino más importante de la historia. Claro. Más que San Martín, más que Belgrano, más que Perón, más que Cristina, Néstor. Esto para los kirchneristas, ¿no? Que dicen que no había nadie mejor que ellos, ¿no? Hablando de los kirchneristas, lo detestaban. Es más, Néstor lo mandó a espiar. Le puso micrófonos allí en la Catedral Metropolitana, donde estamos nosotros ahora con las cámaras. Lo espiaron, lo persiguieron. Lo llamaron el jefe de la oposición. Lo detestaban. Eso sí, cuando lo eligieron Francisco, lo operaron mucho. Cuando eligieron Francisco, se hicieron amigos. Hasta las madres de Plaza de Mayo, que lo detestaban también, lo fueron a visitar. El Papa le mandó rosarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada, decir que es el argentino más importante
de toda la historia argentina. ¿Y qué hizo Más que Lío? todos. ¿Sabés con qué me quedo? Cuando, repasando sus párrafos, cuando mandó a los jóvenes a hacer lío, quiero que hagan lío, no solamente acá, sino cuando salgan, mostró su impronta de que él quería armar lío dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y lo hizo. Y lo hizo. ¿no? Por eso también dentro de la curia vaticana era muy resistido. Por el tipo de reformas que hizo dentro de la iglesia. Claro. Por cómo se atrevió a destratar a muchos cardinales, en especial italianos, ¿no? Aquellos que se llaman los príncipes de la iglesia. En particular, en particular. En particular. Le sacó propiedades, tenía mansiones, algunos de ellos cardenales, mansiones de 500 metros con iglesias dentro de su... Perdón, Eduardo, ¿vos te acordás a un cardenal Bertoni que vivía en un palacio dentro del Vaticano y el Papa fue a visitarlo? Y dice, pero acá pueden vivir 300 personas, ¿por qué vive usted solo? Y lo sacó de ahí, Sí. Hoy le preguntaban, simplemente esto, decía, hoy le preguntaban a mucha gente, ¿no? ¿Cómo será recordado? Es una nota muy interesante que hizo con un biógrafo, hizo Luis Novarecio esta mañana. Y digo, no tengo dudas que será recordado como el Papa de la Misericordia, ¿no? Juan XXIII, el Papa bueno, Caro Wojtyla, Juan Pablo II, el Papa viajero. Como el Papa de la Misericordia, el que fue hasta las periferias, ¿no? y trajo, y buscó en las periferias, como hacía acá en la diócesis, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que se iba hasta las villas. Creo que ahí marcó su impronta. ¿Cómo vendrá ahora o qué vendrá? Bueno, ahora veremos. Pablo, quería hacer una... Sí, Mariel, ¿cómo está? Aprovechar, ¿qué tal Claudio, Eduardo? Quería aprovechar que estaba el doctor Sin ahí, porque es experto en el tema. Mirando un poco los números, hasta ahora de los 266 papas elegidos hasta la fecha, 217 fueron italianos. El Papa Francisco fue el primer sudamericano, el primer pontífice sudamericano. ¿Qué chances hay de que no sea el próximo Papa un Papa europeo o italiano, como indican las estadísticas? Que haya una apertura hacia otras regiones. Bueno, estupenda, y te agradezco la pregunta, porque acá todos pensamos que el próximo va a ser italiano, porque venimos de un papa polaco, de un papa alemán y un papa argentino. Parece que la cuarta podría ser otra vez italiano. Como para no romper esto que acaba de decir muy atinadamente, y te agradezco el dato, para no, digamos, para no romper la tradición. Y debe ser Zuppi el más... Ahí está. Ahí está. Viste que hay listas ahora, Eduardo, se están publicando ya listas, ¿no? En algunas Matteo Zuppi, por ejemplo, está en todas. Es el cardenal de Bolonia, Claudio, ¿no? Sí, el cardenal de Bolonia, y es el presidente de San D'Egidio, de una parte muy importante de la Iglesia que tiene que ver con la cooperación internacional, especialmente en África, que está San Egidio, que está en Argentina también representado. Luis Tagle, el filipino, también, hablando de las periferias, ¿no? Y bueno, Pietro Parolin, por supuesto. Ya hay radiografías, Edu, de cada uno, más moderadas. Te cuento una pequeña anécdota de Pietro Parolin, ¿no? Pietro Parolin, el Papa Francisco lo hizo cardenal cuando aquí en la Argentina hubo un tema, ahora no recuerdo bien qué tema, pero ya me va a venir a la mente. Francisco, en ese momento Bergoglio, era el cardenal primado de la República Argentina, y mandaron a Parolin a solucionar un problema. Y Bergoglio en esa oportunidad lo conoció, creo que estaba Benedicto XVI, era el Papa en ese momento, y cuando lo conoce Bergoglio, dice, este muchacho es muy inteligente, me encanta. Parolin después es mandado como, digamos, una suerte de embajador, nuncio, eso quería decir. Los nuncios son los embajadores del Vaticano en un lugar determinado. Él fue el nuncio en Venezuela. Claro.
en Venezuela. Claro. Cuando Bergoglio es elegido papa, el propio Bergoglio, acordándose de esa situación que tuvo en Buenos Aires, cuando lo conoció a Parolín, dijo, qué inteligente que es este muchacho. Él lo trae como nuncio, denuncio lo trae de Venezuela y se lo lleva como su canciller, claro. el secretario de Estado. Claro. Sí. Sí, exactamente así. Es muy interesante esa historia porque es cierto que nadie esperaba Creo que hubo Pietro un Parolin problema en fuera- Mar del Plata. Creo que hubo un problema en Mar del Plata con un obispo. Y quien vino a solucionar ese tema fue Parolín. Bueno, acá voy a tener unos invitados formidables. Está sentado ya y voy a hablar en un ratito con él. El rabino Fischel Slagen, Eduardo. Lo conozco muy bien. Bueno, un gran amigo. Bueno, acá te Y está gran amigo escuchando. del Papa. Rabino, un gusto, un gusto. Muchas gracias, un saludo muy grande a Eduardo, al doctor Sin y a toda la mesa. Ya vamos a estar hablando con él, porque bueno, estamos muy atentos. Muy atento. Si yo te cuento, ya lo sabes, te lo cuento retóricamente. La política suspendió todo, se suspendieron las campañas políticas, se suspendió el deporte en la República Argentina. Bueno, una noticia de último momento. Va a haber una sesión especial mañana a las 15 en la Cámara de Diputados en homenaje al fallecido Papa Francisco y la interpelación a Francos que estaba previsto para mañana y las reuniones de comisión se pasa todo para la semana que viene. Bien, Edu, sí. ¿Sabés qué? Sí. Me acordé. ¿Sabés qué vino a solucionar? El tema de Monseñor Baciotto. Vino a solucionar el tema de Monseñor Baciotto, que era en su momento el obispo castrense. Sí. Había un problema muy grande con él. Cierto. Cierto. Así que yo no descartaría. Sí, perdón. No descartaría a uno de los grandes candidatos, me parece que es Parolín. Aunque puede haber cualquier sorpresa, ¿no? O alguien de color. Le recuerdo que hay 4 electores argentinos, Sí. Que no es poca cosa. Sí. Bueno, uno de ellos, yo les contaba recién, uno de ellos es Ángel Rossi, a quien conozco algo, porque era el padre Ángel Rossi, jesuita, estuvo con Bergoglio en Córdoba, cuando Bergoglio estuvo en Córdoba, creo que fueron 2 años allí en la Compañía de Jesús, y ahí lo conoció, me contó anécdotas, cuando yo lo entrevisté cuando apenas asumió Francisco. Y él, bueno, lo hizo cardenal, hoy es cardenal, junto con Vicente Tucho Fernández, va a estar Mario Poli, Ángel Rossi y hay uno más, ¿no? Son 4 los argentinos que van a votar, que van a entrar al cónclave. Para decidir, ¿no? Habrá que ver. García Cuerva, debe ser García Cuerva el cuarto, ¿no? ¿O no? No sé. Vicente no es cardenal. Bucaric. No es cardenal. Exacto, Bucaric. Ahí está, perdón. Sí, tenés acá razón. están. Estos son. Vicente Bucaric Iglic. Está Víctor Manuel Fernández, Mario Poli, Vicente Bucaric Iglic y Ángel Sixto Rossi. Así que estos van a ser los 4 argentinos que van a votar. De estos 4, Mario Poli fue echado por Francisco, del arzobispado. Después llega Jorge García Cuervo. Jorge García Cuerva no es cardenal todavía. No. Se suponía que este año, era muy posible que este año el Papa Francisco lo hiciera cardenal. Y Víctor Tucho Fernández, un hombre de mucha amistad de Francisco, que se lo lleva al Vaticano, ¿no? Después de un pasaje no muy bueno por La Plata. Tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, Edu. Como arzobispo de La Plata, sí. Edu, una cosa, ¿saben ustedes que cuando muere el Papa, caen los titulares de los dicasterios? En este momento no hay... Tucho Fernández ya no es del dicasterio de la doctrina para la fe, sino es un cardenal elector. Claro. Punto. Claro. Bien. Se acaban todos los cargos. Bien. Alguien que no era querido en el Vaticano. Claro. No, exacto. Tucho Fernández, alguien que no era querido en el Vaticano. Bueno, lujo tenerlos a la distancia, pero están acá con nosotros. Así que, Edu, abrazo. Nos estamos comunicando, ¿eh? Claudio, gracias. Sí, señor. Un abrazo grande y de todo corazón, muchas gracias por hacerme parte de esto. No, por favor, parte de este equipo. De un día histórico. Un día histórico, Eduardo. Te toca en estos momentos históricos lugares clave. Bueno, abrazo. Nos tocó con Eduardo también 12 años atrás en el mismo lugar, así que acá exactamente.
Bueno, nos estamos hablando, dale. Abrazo. Gracias. Bueno, señoras y señores, este es el noticiero de A24 en un día muy, muy particular, donde todas las programaciones están siguiendo este gran tema, este tema casi excluyente. Reitero, me impacta la cifra. Para 1.406 millones de católicos en el mundo que están conmovidos. Se nos fue un papa argentino. Me decía un amigo que desde 1417, donde comenzaron a gravitar los estados-nación en la nueva geopolítica mundial, universal, solo 7 países lograron poner papas. Desde 1417. A veces estas dimensiones quizá no las tomamos. Tomaremos distancia quizá y saldremos de nuestras riñas y podremos ver con un poquito más de altura, ojalá. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos hablando con el rabino. Está el obispo Sergio Buenanueva también para contactarnos, está todo el equipo aquí para los últimos datos. También pasaron cosas en la economía, Willy querido. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Vivita Forte antigripal, té caliente, el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien, ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. Solo 1.000 pesos cada sobre. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Vivita Forte antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Acércate a un local Simmons e ingresá en la tienda online para disfrutar hasta el 60% en colchones Simmons y llevarlos en 12 cuotas sin interés. ¿Sos Team Resortes o Espuma HD? Probalos para elegir el más confortable para vos y recordá que solo a través de Mercado Pago sumás un 10% de descuento adicional. Quienes buscan descansar en primera clase eligen Simmons. Un descanso en primera clase se logra sin interrupciones. La tecnología Beauty Rest de Resortes enfundados individualmente brinda soporte y adaptabilidad para cada posición al dormir. Quienes buscan lo mejor, eligen Simmons. AdCap Grupo Financiero ofrece una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. El propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a un futuro más equitativo para todos. Seguilos en sus redes sociales o en su página oficial y conocé las propuestas. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. ¿Se puede crecer cuidando la naturaleza? La respuesta está en el aire. Duplicamos nuestro parque eólico para producir más con más energía renovable. Aluar, aluminio argentino. Bueno, aquí estamos de regreso. De regreso en este día tan especial, ¿no? Hablábamos aquí en la mesa donde todos los temas quedan en suspenso, ¿no? La política se calmó en este país
Todos un poco expectantes. El presidente está por confirmar cuándo viaja. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, está preparando este viaje que podría darse el miércoles, pero no se descarta que sea también mañana, martes. Bien, vamos a dar una imagen de la catedral. Mostrame la catedral a esta hora. Desde esta mañana muy temprano, no bien conocía la noticia, estaba la gente concurriendo ahí naturalmente. Recuerdo que cuando fue nombrado Bergoglio, Francisco, terminé mi programa de radio allí en el centro, estaba en la calle Viamonte, y fui simplemente como un caminante más a ingresar a la Catedral Metropolitana. Roberto Maidana está allí. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Pablo, y como vos bien decías, efectivamente se renueva a cada instante, te diría, y la prueba está en la cantidad de velas que hay en el primero y segundo escalón de la escalinata para acceder a la Catedral Metropolitana. La gente, muchos te tengo que decir también que hemos visto son turistas que ocasionalmente están en la ciudad de Buenos Aires, que han venido aquí también a dejar su testimonio. Hay también pegados, además de esta enorme bandera con la cara del Papa Francisco, hay pegadas en algunas de las columnas fotografías, mensajes, pedidos, mensajes dando gracias al Papa argentino, y esta situación que se renueva porque en el interior de la Catedral de Buenos Aires se están realizando permanentemente misas, y entonces es muchísima la gente que ingresa en este lugar. Además, también acertadamente en la catedral se han colocado aquí en el ingreso un par de pantallas de televisores donde se pueden ver diferentes aspectos de lo que ha sido el pontificado del Papa Francisco. Ahí las ves, las pantallas en las que habitualmente hay informaciones. Bueno, se han colocado dos pantallas donde se están pasando todo el tiempo imágenes que tuvieron que ver con estos 12 años del papado de Francisco, y también algunos aspectos de su acción aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta era su sede desde aquí en la Catedral Metropolitana. Totalmente, ahí lo tenemos en algunas de las imágenes de las homilías que también reseñaba a ustedes en el pase, que en algún momento estas situaciones le valieron el disgusto del entonces presidente Néstor Kirchner, que dejó de hacer el Te Deum, de venir aquí para llevarlos a otros lugares del interior del país, y luego, cuando fue electo Papa, ahí hubo una conversión, ¿no? Como tantas veces sucede, y eso cambió. Pero bueno, aquí como ves hay muchísima gente, algunos que están, y no queremos interrumpir, formando parte de la misa, y hay otros que vienen, caminan, dejan su mensaje, su ofrenda, y se retiran justamente en homenaje a la noticia con que nos levantábamos hoy todos los argentinos, ¿no? La muerte del Papa argentino. Qué lástima, nunca pudo venir aquí a su país en una misión pastoral. Excelente, Roberto. Gracias. Voy con los compañeros a otros lugares. Un lugar, la Catedral Metropolitana, que se va a convertir seguramente también en un objeto de atención para digamos, del turismo, de muchos fieles del mundo, católicos del mundo, que vengan a la Argentina, al lugar de origen del Papa Francisco, ¿no? que ya no está. Bueno, hablando de lugar de origen, Marcelo Padovani está en Flores, en la casa donde vivió Bergoglio. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, Membrillar 531, barrio de Flores. Bueno, podés ver, ¿no? La imagen aquí, gente que se ha acercado, vecinos y gente que viene de otros lados a dejar su vela encendida. Vemos un gorrito de San Lorenzo, algo que hace también alusivo a su fanatismo, ¿no? por este club de fútbol aquí en la República Argentina. Las flores que han sido colocadas aquí en la ventana, Pablo. Y aquí te voy a mostrar el detalle esto, porque esta placa es del año 2013 y efectivamente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aquí ha puesto una placa donde dice: en esta casa vivió el Papa Francisco, legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y creo que dice, no veo, sí, acá, marzo 2013, y esta es, bueno, la referencia ineludible que tenemos para saber que el Papa Francisco pasó parte de su infancia, Pablo, por estas veredas. Gracias, excelente, claro. 12 años de papado ya
de Jorge Mario Bergoglio al frente de los católicos, ¿no? El Papa Francisco. Ya comenzó la misa, tengo entendido, allí también en Flores está Gabriel Prosperi. Gabriel. Exactamente, Pablo. Acaba de iniciar la misa, encabezada por Monseñor Jorge García Cuerva, que hace instantes nada más ingresó por el pasillo de la nave central y de inmediato dio inicio a esta ceremonia. Fíjense ustedes, oigan las palabras, con semejante cantidad de gente, lo colmada que está esta iglesia, esta basílica en el corazón de Flores. No entra realmente un alfiler y todavía hay gente afuera, hasta la avenida Rivadavia, pugnando por ingresar. Esto es lo que convoca el Papa Francisco, esto es lo que convoca la feligresía en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la emoción de todo un pueblo despidiendo a alguien a quienes muchos de aquí consideraban un padre, a quien le hablaban todos los días. Hemos tenido testimonios durante toda la jornada, Pablo, de gente que hoy se siente más sola, se siente desprotegida, se siente sin ese amparo que tenían en el Papa Francisco a la distancia. Con verlo solamente ya sentían su protección. Hoy es un día muy triste y desolador para ellos, por eso es que encuentran acompañamiento a esa situación en esta celebración, aquí en donde el Papa Francisco comenzó su derrotero, su relación con la Iglesia Católica. Excelente, Gabriel. Sí, un poco más huérfanos, no sé si no hay un poco más huérfanos, nos sentimos huérfanos. Decía García Cuerva, hoy, Monseñor García Cuerva, se fue el padre de los pobres, ¿no? Creo que retomando aquella línea que como arzobispo en la ciudad de Buenos Aires, el propio Bergoglio había marcado como impronta, ¿no? Su presencia en las villas, su presencia con los marginales, con los marginados, en la periferia, ¿no? Dando testimonio y llamando la atención sobre eso que no se veía. Recuerdo cuando llamaba la atención con fuertes palabras a la ciudad de Buenos Aires y a los que habitaban la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que no veían o no veíamos lo que estaba alrededor nuestro. Bueno, la opulenta Buenos Aires, dijo creo que alguna vez, ¿no? Bueno, tengo unos invitados de lujo con los que quiero conversar. Quiero sumar al padre, a Monseñor Sergio Buenanueva, casi podría decir casi un amigo a la distancia. ¿Cómo está, padre? Bienvenido, Sergio. Hola, Pablo. Hola, Pablo, y ahí a toda la mesa. Sí, gracias por la invitación en este día tan especial. Mira, si me permitís, Sergio, voy a integrarte en esta mesa, voy a hacer una especie de ecumenismo televisivo, porque está con nosotros el rabino Fischel Slagen, ¿no? Que fue nombrado, el primer rabino en ser nombrado por el Papa como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida. ¿Fue así? Correcto, en el 2017 tuve el honor de ser tocado, digamos, por el liderazgo de Francisco y haberme nombrado miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia de Ciencias Bioéticas del Vaticano, siendo el primer rabino en la historia. Y cuando yo le pregunté por qué, él me dijo, porque él cambió los estatutos. Antes únicamente eran católicos los que entraban en la academia. Y él me dijo, por supuesto que esto es una Pontificia Academia, es decir, pertenece al Vaticano, pero es una academia. Acá entran los expertos académicos en esta disciplina y él cambió esa visión y para bien, porque aparte yo tuve la experiencia ya hace casi 10 años de que se han abordado todos los temas. Se han abordado temas de aborto, eutanasia, clonación, ética en la inteligencia artificial, desde múltiples perspectivas, siempre bajo la dirección de él, que es, señores, abrirse con humildad, con academicismo para abordar los temas y generar documentación en pos del bien común. Es decir, que incluso trascienda los credos que los académicos conformamos en esa academia, sino que sea para el ateo, para el agnóstico, para todo ser humano. Totalmente. Y también nos acompaña Andrés Prieto Fasano, director de Relaciones Institucionales del Instituto del Diálogo Interreligioso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un día especial, conmovido por un lado, el mundo pierde a uno de los grandes humanistas de todos los tiempos, que es argentino, que es nuestro, Francisco, de Argentina para el mundo, y sin duda alguna ha transformado y ha dejado huella. Un día muy especial, por un lado,
siento una alegría de haber tenido el privilegio de haber compartido momentos tan especiales con el Santo Padre y por otro lado la tristeza de perder a un grande. Es muy interesante, padre Buenanueva. La Pascuetta se celebra hoy para los católicos. Allá en Italia le llaman la Pascuetta. Y yo escuchaba cómo esta cosa entre la tristeza, la conmoción, pero también la alegría. Esa alegría a la que Francisco casi que conminaba a los católicos que debían tener. ¿Qué se le dice a la feligresía hoy, Sergio? Que vivamos plenamente estas cosas que son, por un lado, muy naturales, porque lo que decía Jorge García Cuerva, lo repetías vos y en la mesa creo también, nos sentimos un poco más huérfanos, o huérfanos realmente, y eso da tristeza. A mí me conmovió mucho, y lo veíamos con un cura amigo anoche, el verlo ayer en la bendición Urbi et Orbi de Pascua, porque se lo veía muy desmejoradito, apenas podía saludar. Y después se subió al papamóvil y recorrió la plaza. Eso a mí me conmovió mucho sin saber el desenlace que iba a tener. Me sorprendió esta mañana, como creo que a todos. Entonces creo que eso hay que vivirlo plenamente. Pero también la invitación a la alegría, que la alegría en cristiano es fruto de la esperanza. La alegría para nosotros es otro sobrenombre de Cristo, y creo que Francisco, más allá de todas las otras lecturas legítimas que se pueden hacer, ha sido un testigo de Jesús, de Cristo resucitado hasta el final, porque creo que él eligió exponerse del modo como se expuso en estos días, como lo vimos después que regresó del Gemelli, porque ansiaba estar con el pueblo. Y mira, y rescato esto otro, y con esto hago este aporte ahora. No pudo celebrar la Semana Santa, pero no faltó a una cita que le hemos conocido de todos los Jueves Santos. Exacto. Fue a la cárcel Regina Coeli de Roma para estar con esas personas que tenían el corazón, que eran, porque lo dijo Cristo, estuve preso y me fuiste a visitar, ¿no? La debilidad humana conmovía a Francisco. Lo decía un tocayo tuyo de sobrenombre, el cardenal Rossi, lo escuchaba esta mañana también en un medio que lo conoce muy bien. La fragilidad humana lo conmovía profundamente a Bergoglio y desataba en él el deseo de acompañar, de acariciar, de ayudar, de levantar. Sergio. Todos los días llamó al párroco de Gaza, todos los días. Sí, te puedo contar una anécdota que se me vino a la memoria de haber hablado con el padre Ángel Rossi, hoy es el cardenal Ángel Rossi, y esa anécdota me la contó cuando Jorge Mario Bergoglio asumió como papa. Lo tuvo allí en Córdoba, en la Compañía de Jesús, y cuenta esta anécdota, que la primera vez que se lo cruzó, él lo recibe a Bergoglio y le dice, hola Ángel, ¿has visto quién está en la puerta? Sí, he visto, hay un señor, una familia que siempre está ahí pidiendo. No, ¿cómo que siempre está ahí? Ya inmediatamente vas y le buscan un lugar, no vuelvas acá a la compañía hasta que no le encuentren un lugar a esta familia para que puedan dormir y pasar la noche. La primera intervención que tuve fue un reto, creo que lo contó así, Ángel, me tomo esta licencia, sí, ¿no? de esto que estás narrando vos, ¿no? Yo escuchaba que decían un papa profundamente humanista, ¿no? Humanista en el sentido más cabal de la entrega por el otro, pero no figurada, sino real. ¿Es así? Totalmente, de manera tal que para nosotros era una copia del Jesús callejero, ese término callejero que hacía tanto Francisco. Era el Papa Francisco era el mismo Bergoglio que se tomaba colectivos, subtes y el estar en el encuentro con la gente. De la misma manera que Jesús, a lo largo de la Biblia, se encontraba con los más necesitados, con lo que todos apedreaban, Francisco iba al encuentro de los demás. Llevó el Evangelio y la buena noticia, el Evangelio, a todos lados. Y con un condimento especial, hablando nuestro léxico. Cuando fue esa famosa expresión, hagan lío, en la jornada de juventud de los jóvenes, en 2014, tuve el honor de participar, los alemanes no la entendieron. Los ingleses tampoco, pero nosotros los rioplatenses, los argentinos, nos emocionamos, porque una expresión que lo usó un papa que nosotros los argentinos la entendimos. Hagan lío, se refería mucho más, era algo mucho más complejo, más grande. ¿Podemos repasar eso? Porque es muy interesante y quiero la reflexión. Porque
A ver, Rabino, Sergio, hizo lío acá, armó lío acá, armó lío en la política, o nosotros nos sumamos al lío e hicimos lío con él, ¿no? Pero él hizo lío en la estructura de la iglesia, cumplió el mandato que le pedía a los jóvenes. ¿Lo tenés al hagan lío, Pablo? Mirá. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Qué impresionante, Rabino. En el 2018, un año después que me nombra miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, yo hablo con él presidía siempre todas las asambleas anuales. Y yo le pregunté, le digo, ¿qué quiso decir con hacer lío? Le digo, ¿qué quiso decir? Me dijo que los valores religiosos, empezando por el común denominador, que es la dignidad de la persona humana, salga y se inserte en la esfera pública. Y yo le dije, bueno, pero que se inserte en la esfera pública, ¿cómo? Me dijo, y ahí nació la noción de trascender el diálogo interreligioso y llevar a la producción interreligiosa. Es decir, reúnanse clérigos que a su vez sean académicos para que cada uno hable desde el credo, pero en un lenguaje universal, que es la academia, que es el cientificismo, y lidien con problemas de la sociedad para aportar desde la religión valores y soluciones a la gente, al bien común, y eso es justamente el legado que hicimos acá, por ejemplo, desde el Instituto de Bioética de la UCA, que propusimos en el 2019 una declaración para los cuidados paliativos, en el 2022 se sancionó la ley. En el 2020 propusimos también un protocolo para triage y asignación de recursos vitales, luego también sancionado como ley en la legislatura porteña, cuando el entonces Ministerio de Educación decía que cuando dos pacientes llegaban al mismo centro de salud con el mismo cuadro de gravedad, el médico, y decía literalmente, tenía que tirar la moneda, el método de la moneda, así de ridículo como era, hicimos ese protocolo. En el 2023 hicimos toda una declaración para la puesta en valor de la vejez en el marco del envejecimiento poblacional. Y así somos 5 o 6 académicos, clérigos de distintas confesiones. Hay mormones, hay imames, bueno, en mi caso rabino, el padre Rubén Revelo, que es el director del Instituto de Bioética, que estamos justamente llevando eso a cabo, es decir, una evolución de lo que es el diálogo como mera transmisión de ideas a la producción interreligiosa. ¿Cuánto de Francisco interpretamos, Sergio? ¿Cuánto? En la Argentina esta volcánica, atravesada por... Él era un argentino prototípico, no renunciaba ni quería disimular su argentinidad. Pero te pido esa reflexión hoy. Sí, es difícil hacerla, Pablo. Yo me lo he hecho tal vez con otros términos. ¿Cuánto de la herencia de Francisco, de su legado, hemos logrado encarnar? Creo que tenemos que pensarlo mucho. Este aspecto del hacer lío, como lo dijo ahí en la Catedral de Río, de una iglesia más misionera, más en la calle, creo que conociendo las diócesis de Argentina, tanto en el conurbano como me toca a mí, del interior, esto está en marcha, pero no como él hubiera querido. Y creo que eso nos tiene que acicatear a seguir dando pasos, ¿no? Volvernos una iglesia menos miedosa de salir y de salir al encuentro de la fragilidad humana. Vuelvo a esto, con todos los rostros que tiene la fragilidad humana. Desde la pobreza medida sociológicamente hasta esas otras formas de pobreza que pasan por el corazón humano y que tienen rostros tan difíciles. Me parece que en eso hay mucho para seguir caminando. Y respecto a la Argentina, sí,
Argentina volcánica, él era volcánico. Y creo que un legado grande para nuestra Argentina es el de la fraternidad, y un capítulo de su encíclica sobre la fraternidad es cómo trabajar la reconciliación en sociedades fuertemente divididas por discordias ideológicas o discordias que vienen de una historia compleja y violenta como la que hemos tenido nosotros. Yo no quiero hacer lío en tu mesa, pero me tengo que ir a celebrar la misa, Pablo. Por favor, gracias por tu aporte y tu espera. Un abrazo fraterno como siempre, Sergio. Gracias, Pablo. Es el obispo. Y que, bueno, el Señor le dé el descanso eterno y la Pascua al Papa. Gracias. Un amigo. Siempre recurro a él, Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, así lo conocí. Bueno, el lío que hicimos con él, salió a decir que hagamos lío. Yo hoy no quería abordar lo político, porque de eso hemos abordado mucho quería prestarme a escuchar y a ver las repercusiones sobre lo que impactó para otros el Papa Francisco. Gastón. Francisco es mucho más grande que un líder solo político o espiritual. Su voz es faro para millones de personas en el mundo. Ha tratado cuestiones que ningún papa había tratado. El cuidado del medio ambiente, con esa encíclica Laudato Si, que es espectacular, de que hablaba de la casa en común y que no solo estaba llamado para los cristianos, sino para todos hombres de buena fe, algo extraordinario. Ha tratado temas marginados, pobreza, diálogo interreligioso, que tengo también el honor de ser director del Instituto del Diálogo Interreligioso en Argentina, que lo fundó el propio Bergoglio en los años 2000. Ha hecho tantas cosas, se ha metido con la economía de Francisco, ha unido Cuba y Estados Unidos, ha bregado por la paz, por los más necesitados. En 12 años ese hombre ha hecho de todo. Su huella es imborrable, su legado es inmenso. Ahora nuestra misión como argentinos es honrarlo en vida, poder continuar con ese legado que nos ha dejado en un mundo de desencuentros en la política, en la familia, en lo económico, volver a esa cultura del encuentro que él propiciaba. Hay momentos, las redes hoy fueron muy pródigas en momentos que no conocíamos de Francisco, anécdotas que no conocíamos. Por ejemplo, ese pequeñito Emanuele que se le acerca y no se animaba a decirle qué le pasaba. No sé si lo tendrás por ahí, perdón Pablo, ya voy a ir si no a Flores ahí para que tengamos testimonios, pero él le pide permiso. Este pequeñito tenía una duda. El pequeñito sabía que su papá había muerto hacía muy poco y él tenía una gran duda que lo acuciaba si el papá iba a ir al cielo, porque era ateo. El papá era ateo y el niño quería saber, lo tenía al Papa enfrente y quería saber si su papá iba a ir al cielo. Lo vi hoy, no conocía, me pareció tan impactante y muy descriptivo de lo que era Bergoglio, de lo que era Francisco. Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come ha lui nel cuore. Lui piangeva per il papà e io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli?
Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà. Qué anécdota, ¿no? Emocionante. Qué anécdota. Es que este era Francisco. Francisco tenía la característica, yo innumerables veces hablé con él y teníamos divergencias, obviamente, muchos puntos, pero era una persona que escuchaba de forma humilde, abierta, pensante. Fíjense que él demora en responder, está pensando que responder, no responde automáticamente. Y eso era lo que él una vez me dijo: yo puedo disentir con usted en un montón de cosas, pero lo importante es buscar el denominador común para hacer brillar ese valor que nos une, porque a partir de ahí se construye. Es decir, era un constructor, todo el tiempo construía. Y esta era la característica de él. Y déjame agregarte una sola cosita más. Yo he escuchado hoy en muchísimos programas el tema de por qué no vino a la Argentina, que no vino, que sí vino. A mí me parece tan irrelevante si vino o no vino a la Argentina, porque el hecho de juzgar o evaluar su pontificado por si vino o no a la Argentina es no entender qué quiere decir un pontificado. O sea, el Papa, yo no soy católico, pero digamos, estamos hablando de un Papa, del líder de la Iglesia Católica Mundial, 1.500, 1.400 millones de personas. Reducirlo a la territorialidad hace de que en vez de un Papa estemos hablando de un obispo. Es decir, el Papa tenía que estar donde hay conflictos internacionales, donde hay persecuciones religiosas, más allá de si pudo o no pudo, vino o no vino, o si quiso o si no quiso, o evitar ser preso partidario. Eso es reducirlo. De si vino a Argentina es, como dice acá el rabino, el hermano rabino, es intrascendente. El mensaje, el legado de Francisco es magnánimo, es enorme, es gigantesco, o sea, es algo que nos tiene que llenar de orgullo y no tiene que ser motivo de disputas o divisiones políticas. Tenemos un Papa que salió de nuestras calles de flores, que estuvo con la gente y para la gente, y que fue coherente con su prédica a lo largo de sus 12 años de papado. Sí, de todas maneras creo que sacando lo político y sacando esa visión general, hoy escuché un argumento atendible. Y era del feligrés, del católico, del pueblo, del llano, que le hubiera gustado verlo acá, como alguna vez yo era muy joven y lo vi a Juan Pablo II, que hicimos la previa, dormimos una noche allá en la avenida Fuerza Aérea, en la fábrica militar de aviones, porque venía el Papa. Nada, eso también será una contradicción propia de la Argentina. Y es absolutamente legítimo. ¿No? Lo que pasa es que también hay que entender que hay deseos atendibles y otros deseos que tienen que estar subordinados a lo que es el rol de un Papa, que es un pastor universal. Totalmente, totalmente. ¿Qué va a pasar en la política, Mariel? Se puso en pausa hoy, ¿no? Decíamos al comienzo del programa, se convocó en diputados una sesión especial para mañana a las 15 horas. En homenaje, fue un pedido del Bloque Unión por la Patria, pero hubo una reunión entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y los presidentes de los bloques, y hubo acuerdo en esta sesión especial para rendirle homenaje. Y algo importante en términos políticos, mañana está prevista la interpelación a Guillermo Francos por el caso Libra. Eso se postergó para la semana que viene, así como todas las actividades de las comisiones, pasa todo para la semana que viene. Y el Senado acaba de sacar también, quizás la podemos compartir, una declaración de duelo, ¿no? Con un decreto firmado por la vicepresidenta Cristina Villarruel, duelo por el fallecimiento del Papa. Victoria Villarruel, y se va a izar la bandera media asta en el Congreso de la Nación. Así que bueno, la política está acompañando estas decisiones. Y las campañas se pusieron en pausa también. Totalmente. Milei tenía planeado preparar varios actos en los próximos días, iba a bajar a la ciudad, iba a estar en el Congreso bonaerense de pareja, distintas actividades para estos días, todo suspendido hasta la semana que viene, va a ser todo sobre esto y también obviamente porque está el viaje al Vaticano. Y la Corte Suprema también elaboró un documento. Sí, tarde, media tarde, la Corte Suprema con la firma de 2 ministros, porque Carlo Lorenzetti casualmente está en Italia. Hoy habló en Radio Mitre con nosotros, estaba por un tema ambiental, estaba cerca del Vaticano. Carlos Rossi y Gravieracio Rosati, 7 días de duelo.
la bandera media asta e instan al resto de las cámaras federales y a las cámaras nacionales que lleven adelante la misma medida. Da para todo, es bien argentino. Hay anécdotas muy graciosas. Siempre tenía una anécdota para salir al paso de cualquier formalidad, de cualquier momento solemne, ¿no? Que hoy las veía, íbamos recopilando. Y en Córdoba, como no puede ser de otra manera, Willy, cuando vi esta noticia en Cadena 3, dije, no podía ser. Hasta el azar y los números, la numerología. ¿Qué pasó? Salió en la quiniela de Córdoba, o en la lotería. En la quiniela de Córdoba esta mañana, ¿qué salió? ¿Qué número salió a la cabeza con mi abuela? Me acuerdo siempre de mi abuela. 76. El 7688, ¿no? Sí. La providencia está presente en todos lados. Mirá, el 88, que es el Papa. Mirá, esto lo saqué de mis amigos de Cadena 3. Y 76 la edad en que Francisco asumió como Papa, Willy. Tremendo. El 88 los años que tenía. Por eso. Aparte, los años que tenía eran el número en la quiniela. Exacto. Así que me contaban, viste, cuando impregna todo, impregna todo. Sí. Mostrame a Victoria Villarruel. Sigue celebrándose la misa con Monseñor García Cuerva allí en Flores. Y ahí está la vicepresidenta de la Nación. Allí sola, se la ve en eso de los primeros bancos. ¿Quién está? ¿Pérez Esquivel? Pérez Esquivel en otro banco. Pérez Esquivel allí en otro banco, en la misa de Flores. Hoy a la mañana hubo otra misa, también encabezada por García Cuerva, y el gobierno no mandó representantes. Sí planea eventualmente hacerlo en eventos católicos, digamos, de homenaje de los próximos días, que todavía no está confirmado quién va a ir ni cuándo, pero por lo menos a la misa de esta mañana no hubo ningún representante, excepto Claudio Abruj, pero decía que había sido solamente a título personal su presencia ahí. Hoy a la mañana hubo una reunión en la Casa Rosada para ver cómo se referían a este tema, qué comunicados daban, qué acciones tomaban. Bueno, en esas evaluaciones todavía no está decidido cuáles van a ser las participaciones oficiales del presidente y su porque había surgido a las 4 de la tarde que podía haber una misa mañana. Claro, mañana hay una misa en la catedral. Claro. No se sabe todavía si va a participar el presidente de la Nación, no está confirmado. Sí, me quería decir algo. Quería agregar algo que me pareció interesante y lindo. Hoy Monseñor García Cuerva en la misa decía que todos tenemos que ser un poco más Francisco. Le voy a hacer copy-paste, le voy a tomar eso para aplicarlo. Realmente creo que todos tenemos que ser un poco más de Francisco. Ese Francisco que estaba a la escucha, ese Francisco que hablaba con los gestos, ese Francisco que el poder no le nubló la vista, ese Francisco que usaba un reloj barato, que usaba una silla de rueda normal, que fue coherente con su discurso y creo que nos tiene que inspirar e iluminar a todos para poder mostrar la grandeza del ser humano en estos tiempos donde las redes sociales, donde la materialidad, la superficialidad, ser un poco Francisco. Pero también era un Francisco muy auténtico. Totalmente. Era calentón, por ahí decía, era una persona se enojaba. comprometida, pero una persona era argentino. Era típico argentino. Cabrón, tenés ahí yo vi, hasta a veces en los tonos de la homilía, bueno, en el hagan lío. Yo te había pasado uno que justamente se refería a cuando hablaba de las mujeres que estaban ante la piedra del Santo Sepulcro y estaban buscando, lo tenés, está de negro ahí, está de negro me parece el vestido. Me llamó la atención porque era un mensaje, por supuesto, un mensaje muy a propósito de querer, dejen de buscar a Dios en los muertos, déjenlo de buscar en los símbolos, déjenlo de buscar en los sepulcros, porque lo tienen enfrente suyo. Pero lo decía con un énfasis muy de argentino. Pero las homilías de Francisco, suerte que muchas están grabadas para volver a estudiarlas porque no tienen desperdicio. Incluso en su carácter de cardenal, cuando fue el tema de Cromañón, esa famosa expresión, la ciudad de Buenos Aires tiene que llorar, tenemos que llorar. Lo dijo con tan de adentro y tan sentidas esas homilías que a veces no necesitaban algo teórico. La simpleza, su forma de decirlo nos llegaba y nos transformaba. Así en infinidad de temas. En un momento, cuando se dirigió a los jóvenes con esto de la tecnología y nos dice,
Dios está conectado al Wi-Fi. Él está, búsquenlo. Tan propio de Francisco, tan directo, no necesitamos algo tan catedrático. A veces con un mensaje simple llega de una manera mucho más directa. Mostrame, a ver si es lo que te pedía. A ver, Pablo. Somos una máquina de fabricarnos tristezas. Y andamos a ver quién nos quita la dificultad. Y con eso de quién me va a mover la piedra, vivimos entristecidos. ¿Por qué cuernos buscás entre los muertos al que está vivo? ¡Lo tenés vivo allá! Y estas buenas mujeres que se levantaron tempranito para ir a ungir el cuerpo del Señor, en el camino estaban muy preocupadas sobre quién les iba a mover la piedra. Y esa preocupación como que les retardaba quizás la entrada al sepulcro. Sabemos que la piedra estaba removida. No lo sabían ellas. No está aquí, les dice el ángel. Les da la noticia. Ha resucitado. No sé, me quedo pensando en nuestra vida. ¿Cómo nos cuesta llegar a la evidencia de esa verdad? De aceptar y recibir el anuncio que no está allí, que ha resucitado. Y cómo a lo largo de la vida andamos pensando quién nos va a mover la piedra, y las dificultades de la piedra nos quitan la verdadera visión de la verdad. ¿Quién me va a mover la piedra? Y allá voy y le pregunto a uno y que el otro y qué sé yo. No, mira, comprate una cinta roja contra la envidia que vas a ver que te va a solucionar. No, mira, yo conozco una tarotista que te va a decir la justa. O si no, hace esto, poner ruda macho en tal lugar, ¿no es cierto? Y andamos a ver quién nos quita la dificultad. Y con eso de quién me va a mover la piedra, vivimos entristecidos. Porque en el fondo nos quedamos a mitad camino en el problema de la piedra y no vamos a mirar qué es lo que hay en el sepulcro. Dejemos de fabricar tristezas. Un verdadero número uno. Fuerte, 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 fuerte. A ver, Gabriel Prosperi, me dicen que hay mucha gente allí en la iglesia en Flores, Gabriel, ¿verdad? ¿Tenés testimonios de la gente? Exactamente. Sí, aquí estamos. Vamos a hacer lo posible, Pablo, porque estamos en plena ceremonia, estamos en la calle. Se ha cortado la avenida Rivadavia, como ustedes ven, sí, en el sentido al centro de la ciudad. Con altoparlantes, la gente aquí reunida está siguiendo la ceremonia que conduce Monseñor García Cuerva. Pero vamos a ver, con todo respeto, si podemos preguntar. ¿Te puedo preguntar si es posible? ¿Te puedo preguntar? No, en este momento no. Perdón. ¿Te puedo preguntar? No. En este momento no. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? Bueno, respetamos tranquilo, a la gente que bueno, está, Gabriel, Pablo, sí, siguiendo sí, están con... la ceremonia. Quieren vivirlo a su muy, manera, muy personal. muy sensible. Está muy bien, claro. Por está supuesto. Muy bien. Por está supuesto. Muy bien. Mucha gente, ¿no? Mucha porque, gente. Reitero, aquí en la calle estamos en una de las 5 iglesias más grandes de la ciudad y no entra un alfiler. Es más, no entra más gente. Se ha tenido que cortar la avenida Rivadavia. Ustedes ven la convocatoria que hay y sigue llegando gente en estos momentos. Realmente es impresionante la convocatoria para esta misa. Reitero, que se ha iniciado puntualmente a las 19, en la cual participa la vicepresidenta de la Nación y que tiene este marco imponente realmente, siguiendo con todo respeto lo que está llevando adelante Monseñor Jorge García Cuerva. Excelente, Gabriel, excelente trabajo. Bueno, quedará en cada uno de nosotros. Yo voy a decir algo, un testimonio. Me encontré con gente que había estado enojada con Francisco, ¿no? Por cuestiones políticas, por la bendita grieta, ¿no? Y muy católica, gente muy católica, que me decía, tengo que irme a confesar por ese enojo que yo tenía con él, porque ahora como la muerte no convierte a nadie ni a nosotros mismos en otro, pero es como que nos tenemos que dar el tiempo de algo para reflexionar.
quién era. ¿Era el que yo creía que era? Mi juicio sobre él estuvo acorde a qué, a la estatura que tenía Francisco o a mi propia condición, mi posición, y lo digo también como periodista. Que había cosas que desde lo político con las cuales no coincidía con Francisco, pero esa gravitación hoy creo que queda absolutamente empequeñecida. Totalmente. ¿No? Porque nos tenemos que abrir. Me decía un amigo, pero nos hemos perdido la oportunidad. Y están los que se autoflagelan. Dice, ¿qué oportunidad nos perdimos los argentinos de haberlo? Porque lo teníamos en vida y era argentino, era nuestro, era uno de nosotros en muchos en sus comportamientos. A veces lo prejuzgamos a Francisco. Él tampoco ocultó nada, ni buscó disimular nada. Lo hacía exprofeso. Sabía que hacía también, ¿o no? Eso es lo que yo te iba a decir. Era una persona que no ocultaba absolutamente nada. Y justamente cuando en la tradición judía, cuando fallece este tipo de gente que vive en justicia, que vive en bondad, que vive en sinceridad, que predica la inclusión, que logra trascender hasta incluso su propio credo, ¿no es cierto? Y comienza a tener o a cambiar relaciones entre credos de desconfianza a respeto mutuo, a compromiso, a producción en conjunto. En la tradición judía, ante el fallecimiento de esta gente se dice Zecher Tzadik Libraja, que quiere decir que la memoria del justo sea para bendición. Creo que esto es exactamente lo que le cabe a Francisco para que el legado de él sea una luz en todo acto de compasión, en todo acto de solidaridad y en todo acto donde se cree algún puente en nombre de toda la humanidad. Totalmente. Pequeña reflexión, vuelvo a decir, un día muy especial para todos los argentinos y para el mundo en general. Recordar, honrar a los que... ¿Qué era para vos, Francisco? Francisco, el ser humano, uno de los seres humanos más importantes que tuvo la humanidad y en lo personal a mí me ha transformado la vida. Un referente, un verdadero número uno, una persona que le tenga un afecto y un cariño extraordinario por todo lo que ha hecho y sale de nuestro país. Hoy había, ya en un ratito viene Luis Novarecio, vamos a charlar con él en un rato, pero hoy había invitado a un sacerdote esta mañana que muy conmovido, había estado llorando esta mañana cuando lo llamó Luis. Me dijo, para mí era un padre, para mí fue mi padre, ¿no? Está Francesca Ambrosetti, ¿sí? Porque ella, le agradezco a Francesca, ella es escritora, autora de El Pastor y el Jesuita. Francesca, un gusto. Pablo aquí saluda. Buenas noches. Un gusto también estar aquí. Para mí también es un gusto. A ver, ¿quién se nos acaba de ir? La mejor persona que yo conocí nunca, un ser humano excepcional, alguien que marcó profundamente su época. Creo que va a pasar a la historia como el que marcó una época. Así que, ¿qué más podemos decir? Un padre para muchos y un amigo. Bueno, no tengo más palabras. ¿Qué era el título? ¿Por qué el título ¿no? El pastor, ¿no? El pastor y el jesuita. Porque, a ver, que haya llegado a Papa un argentino, veíamos las repercusiones de esos primeros diarios, desde el fin del mundo, un argentino y además jesuita. Porque los jesuitas dentro de la iglesia, ¿no? Un milagro del Espíritu Santo. Ahora, con respecto a lo del fin del mundo, hay algo gracioso que comentaban los periodistas italianos, es que en realidad el Papa del fin del mundo era Benedicto, que venía de una aldea alemana. Claro. No el Papa Francisco, que venía de una megalópolis y que llevó toda la cultura de la megalópolis, de una gran ciudad. Miremos un poco más allá, no me quiero equivocar, creo que es el primer papa de la historia que viene de una gran ciudad como Buenos Aires. En general los papas de la historia venían de... Entonces nunca hubo un papa que tuvo esa visión que da la gran ciudad, con sus bienes, sus males, sus terribles cosas y sus cosas maravillosas, y la pudo llevar al Vaticano. Él llevó al Vaticano una visión que no habían tenido nunca. Eso hablando
el fin del mundo, que no era tan fin del mundo, tal vez era un centro del mundo. Francesca, si yo arbitrariamente le preguntara sobre lo que se conoció del plan de Francisco, del plan transformador, del plan reformista, ¿qué pudo cumplir? ¿Cuánto pudo cumplir? Mira, yo creo que Francisco abrió caminos, abrió caminos. Cuando abres el camino, después el auto pasa. Entonces creo que lo que él quería hacer lo hizo. Todo el mundo me pregunta por la asignatura pendiente, creo que es la paz. No pudo lograr su angustiante, terrible, fuerte llamado por la paz, no fue escuchado como él hubiera querido. Pero en todo lo que sea cambios en la iglesia, cambios en la sociedad, eso me parece que allanó un camino, hizo muchos pasos y creo que él debe estar absolutamente conforme con eso, porque es lo que va a permitir avanzar, y se va a avanzar. Muchos me preguntan cómo va a seguir la iglesia después de Francisco. Lo que contesto primero, no va a ser más la misma, no va a ser la misma iglesia. Francisco marcó la iglesia para siempre, y va a ser una iglesia que tiene la pista para caminar, para seguir adelante. Recuperó, yo quiero hacer esta pregunta, tengo que ir a una pausa y voy a aprovechar para que uno me dé una respuesta cortita, aquí el rabino, aquí Andrés. ¿Pudo revertir? Francisco llega en 2013 con una iglesia que perdía fieles, o sea, por otras religiones, por el avance del agnosticismo, no lo sé. ¿Pudo revertir eso? Sí, lo revirtió muchísimo, por eso sus tantos viajes a África, Asia. Él se daba cuenta que el futuro de la iglesia estaba en otros continentes. Lo pudo revertir en esos lugares y lo pudo revertir también. Leí una nota de un diario italiano donde hablaba cuántos fieles se habían recuperado a partir de la actitud de Francisco, a partir de la austeridad, de la transparencia, de la honestidad, del espíritu inclusivo. A partir de todo eso, muchos fieles volvieron, no tengo cifras, creo que es difícil de cuantificar, o por lo menos si no volvieron, miraron la iglesia de otra manera, tuvieron otra mirada hacia la iglesia. Así que esa es mi respuesta. Francesca, un abrazo, saludo cordial, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Tengo que hacer una pequeña pausa y a mis invitados les voy a pedir 2 minutitos más para que me den su reflexión. Yo solamente, y tengo datos acá sobre la cantidad de católicos, Sí, en algunos lugares aumentó mucho la cantidad de católicos. Europa tiene un problema. África, la cantidad de católicos que hay. Después le cuento cuántos son los números en América. ¿Pudo el Papa Francisco, vamos a cerrar esta parte del programa haciéndonos esta pregunta, ¿pudo revertir la merma, la expulsión de los católicos? Ya venimos. Probá los vinos de terroirs extraordinarios del Valle de Uco, Conejo Verde, vinos tan únicos como su creador. Vinos de terroir extraordinarios del Valle de Uco en Mendoza. Conejo Verde, vinos tan únicos como su creador. ¿Otra vez filtraciones en tu techo? Renovate, lo nuevo es caucho goma granulado de Liquitech. Mira. ¿Te cansaste de las membranas que no funcionan? Renová tu techo con caucho goma de Liquitech, el impermeabilizante de alto espesor con caucho granulado. Ponele goma a tu techo. Ponele caucho goma. Liquitech, pinta, secha y dura más. Probá los vinos de terroirs extraordinarios del Valle de Uco, Conejo Verde. Ese no. Vamos, pasa el otro, no tengas problema. Suele pasar en las mejores casas. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Vivita Forte antigripal, té caliente, el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. A solo 1.000 pesos cada sobre. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Se quedó sola Victoria Villarruel, me cuentan, rezando allí. Te acabó la misa, terminó la misa. Creo que de rodillas está, ¿no? En una situación de orar. Bueno. Sola. Hoy hemos dejado la política en suspenso, pero simplemente digo sola. Ya venimos.
Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Está Gonzalo. Gonzalo está en la Catedral Metropolitana. En la Iglesia de Flores, en la Iglesia de Flores. A ver, dame una mirada. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Ahí me estás escuchando bien. Sí, porque perfecto. hay muchísima gente en la Basílica San José de Flores. Y lo que está viendo en este momento es el término de la misa. Y lo cierto es que personal de seguridad está rodeando a la vicepresidenta Villarroel, que todavía se encuentra aquí en este lugar de un lado, y del otro lado también se encuentra Santoro, Pérez Esquivel, también está María Belén Ludueña y diferentes personalidades aquí. Ahora, en este momento, la vicepresidenta tiene seis personas o 7 que la están rodeando para que las personas que se encuentran en la basílica también no se le abalancen hacia ella. Claro. Sí saludó a muchas señoras. Sí, estoy tratando de contar cuántos custodios son porque veo a simple vista unos 7, pero lo cierto es que ahora el problema va a ser cuando empiecen a salir todas estas personas. Nunca vi en esta basílica tanta cantidad de gente. Mirá que en el último tiempo, cuando el Papa Francisco estaba internado, visitamos mucho la basílica, hablamos con diferentes personas de aquí. Y nunca vi tantas personas como hoy. Pero la vicepresidenta se encuentra todavía en la basílica. Gracias, Gonzalo. Excelente la pintura allí. Está Ronen, ya voy a ir con Ronen, pero antes quiero acá, le pido al rabino y Andrés una última pequeña reflexión. ¿Logró su cometido, crees, el Papa Francisco? Absolutamente. Creo que el mayor legado, por lo menos para las personas de fe, de otros credos, es las voces de las personas de fe deben unirse, no deben separarse, deben trabajar comprometidamente en sus denominadores comunes para lograr un mundo más justo, más digno, y que las diferencias aporten al enriquecimiento colectivo y no a la separación. Brillante. ¿Andrés? Claro que sí. Francisco no solo cometió su cometido, sino que su legado, sus huellas son imborrables. El gran desafío que tenemos hoy, los seres humanos de todo el mundo, es poder continuar con ese humanismo, con esa fragilidad que le dio al ser humano para entenderse, para tender puentes, para poder generar esa cultura del encuentro en mundos de tanta división. Hoy es un día doloroso, pero a su vez alegre, porque tuvimos un Papa nuestro, argentino, que nos llena de orgullo y que en lo personal lo vamos a recordar por siempre. Y como una vez me dijo un cura, en realidad las personas nunca mueren cuando uno las recuerdan. Creo que Francisco va a vivir para la humanidad entera en los corazones y con el legado que dejó. Yo me impacto y me paro frente a esta cifra. 1.406 millones de católicos en el mundo que hoy les pasó algo, ¿no? Hoy el jefe de la iglesia los dejó y se conmovieron. Ronen, les agradezco. Muchas gracias. Ronen Suárez, Ronen, allí en Estados Unidos, ¿estás en St. Patrick? Exacto. Bueno, no, en este caso, Pablo, estamos en Times Square. Times Square. Sí, pero para mostrarte lo mismo que te mostraba recién Gonzalo, desde el barrio de Flores y esa catedral, también pasaba en St. Patrick,